Hola, hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de Revoluciones. Hoy estamos muy contentos de contar con un super invitado el día de hoy. Él es el doctor Carlos Sandoval Jaime. Hola, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Y pues vamos a hablar un poquito sobre Jenner, el RNA mensajero y las vacunas. Para eso voy a leerles un poquito de la semblanza del doctor. Como dije, él es el doctor Carlos Sandoval Jaime, es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con doctorado en ciencias en el área de virología por el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional, y también tiene la formación postdoctoral en el Instituto Nacional de Salud, NIH, en Estados Unidos. Actualmente es investigador titular en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Su carrera científica se ha enfocado en el estudio de los virus entéricos humanos y sus interacciones con el hospedero. Además, ha impulsado diferentes proyectos de investigación básica en virología,
así como iniciativas de colaboración nacional e internacional, destacándose también por su compromiso con la divulgación científica y la formación de nuevas generaciones de virólogos en México. Pues doctor, es bastante interesante su currículum y si le parece, vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Claro que sí. Muchas gracias primero por la invitación. El día de hoy déjenme compartir, vamos a hablar sobre precisamente la historia de las primeras vacunas y en dónde nos encontramos en este momento, justamente después de haber pasado esta pandemia, ¿no? Que todos recordamos. Entonces, vamos a empezar primero hablando un poco sobre sistema inmune. Déjenme cambiar aquí mi puntero por uno. No se cambió. No lo puedo cambiar. Bueno, esta imagen lo que nos muestra es un poco o trata de darnos una idea de lo que es el sistema inmune. Como se pueden dar cuenta, es complicado, involucra una enorme cantidad de tipos celulares diferentes que se comunican entre sí con una cantidad enorme de moléculas que están aquí representadas, cada una de ellas teniendo importantes y específicas funciones cuya principal función es el evitar que agentes externos a nosotros nos ocasionen daño, ¿no? Nos enfermen. Pero bueno, el sistema inmune puede reaccionar no solo contra bacterias y virus, sino incluso, por ejemplo, aquí en este dibujito, cuando nos clavamos una espina, ¿no? O nos clavamos una astilla de madera, lo que ocurre aquí es varias cosas, ¿no? Imaginemos que esta astilla nos entra en la piel, en el dedo, y daña a las células que están alrededor. Además, la espina va sucia con bacterias. Todo esto ocasiona que nuestro cuerpo empiece a reaccionar produciendo ciertas sustancias que llaman de las arterias que están cerca, de los vasos sanguíneos que están cerca del área de daño, que ciertas células, precisamente células del sistema inmune, salgan y lleguen a la zona para devorar todas las posibles bacterias que hayan entrado, o incluso si la astilla siguiera ahí, también la iban a empezar a atacar. La reconocen como algo extraño a nosotros y empiezan a destruir todo esto, ¿no? Esto ocasiona que en el área se presenten ciertos signos que se conocen como los signos de la inflamación, que son enrojecimiento, dolor, aumenta la temperatura o la inflamación, ¿no? Se hincha esa zona. Todos recordamos perfectamente cuando hacemos una cortadita que se puede poner un poquito rojo o se puede inflamar dependiendo de la gravedad, o incluso si llega a infectarse, si no tenemos un cuidado adecuado, pues estos mismos signos que les muestro se pueden volver mucho más severos, pero todo eso es precisamente nuestro sistema inmune tratando de protegernos. Parte o otra rama del sistema inmune lo que hace es que, bueno, aquí imaginemos que esta persona en lugar de la astillita lo que tiene es este clavo en el pie, ¿no? Igual, hay una migración de las células, como les mostré, se pone rojo, se inflama, hay dolor, etcétera, y algunas de estas células devoran a las bacterias o a los agentes patógenos que pudieran haber entrado a través de la herida hacia nuestro cuerpo. Una vez que devoran a estas bacterias, estos agentes, migran hasta ciertas zonas en nuestro cuerpo que se conocen como nódulos linfáticos. Tenemos de estos nódulos distribuidos en distintas partes del cuerpo y ahí estas células le enseñan a otro tipo celular que se conocen como linfocitos, pedacitos de este agente infeccioso, ¿sí? Nuestras células de los linfocitos
reconocen a a los pedacitos que esta célula le vino a enseñar. Esta célula, recuerden, los tomó de la herida, los llevó hasta el nódulo linfático y ahí se lo enseña a este otro tipo de células. Y estas células, los linfocitos, aquí tenemos una caricatura de cómo se vería uno, empieza a producir unas proteínas que todos ubicamos ahora después de haber pasado la pandemia, que son los anticuerpos. Los anticuerpos son estas tipo Y que están aquí dibujadas, pero lo que les muestro acá es una imagen real de cómo se vería un anticuerpo en su estructura proteica. ¿Sí? Parecen igual estas pequeñas Y, y la particularidad que tienen estas Y que producen nuestros linfocitos es que son capaces de pegarse a agentes infecciosos específicos. El que le mostraron las células que comieron a las bacterias y luego lo llevaron a los nódulos linfáticos y los linfocitos producen esos anticuerpos son específicos contra esa bacteria, solamente van a reconocer a esa bacteria. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería, por ejemplo, un virus que está siendo reconocido por anticuerpos. Imaginen ustedes que el virus o la bacteria es un jugador de fútbol americano que está tratando de llegar a hacer anotación en la línea de anotación precisamente, y que esa línea de anotación es alguna otra célula de nuestro cuerpo, ¿no? Lo que hacen los anticuerpos es funcionar como jugadores del equipo contrario que llegan y empiezan a pegarse al agente patógeno, a bloquearlo e impedirle llegar a la línea de anotación, ¿no? Algo así estarían haciendo los anticuerpos en nuestro cuerpo. Entonces, si se fijan, esta es la manera en la que nuestro cuerpo reacciona siempre cuando nos enfrentamos a un agente extraño para nosotros, sea un virus, una bacteria, una partícula de carbón que luego aspiramos y se nos queda en los pulmones años. Nuestro sistema inmune siempre está intentando atacar, reconocer, deshacerse de este agente extraño. Bueno, estos anticuerpos tienen dos tipos de respuesta, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos por primera vez a un agente infeccioso o a un invasor a nuestro cuerpo, lo que tenemos es que aquí tenemos una gráfica que tiene el tiempo representado aquí, 1, 2, 3, 4 semanas, y en esta línea roja los niveles de anticuerpos que tendríamos nosotros en la sangre, ¿sí? Que es a través de donde los anticuerpos se mueven para llegar a los distintos sitios en los cuales pueden atacar a los agentes infecciosos. Entonces, pensemos que aquí en el día cero, en el tiempo cero, nosotros nos picamos el pie o nos infectamos, alguien nos tosió en la cara o nos comimos un taquito en un muy buen estado en algún puesto callejero, ¿sí? Los agentes infecciosos entran a nuestro cuerpo, pero no podemos montar una respuesta inmune inmediata. Recuerden todo este camino que les conté, que era que las células presenten, que los linfocitos empiecen a producir los anticuerpos, etcétera. Entonces, llegamos aquí a los finales de la primera semana y empezamos a tener los títulos de anticuerpo. Se elevan los títulos de anticuerpo, empezamos a tener más anticuerpos en la sangre, llegamos a un tope y en este momento ya estamos resolviendo nuestra infección y los anticuerpos pues empiezan a bajar, ¿no? No pueden estar elevados todo el tiempo en nuestra sangre y bueno, se quedan en niveles bajos durante un cierto periodo de tiempo y listo. Pero, ¿qué pasa? Que 6 meses después pues volvemos a ir a ese puesto de tacos que estaban muy buenos y nos volvemos a comer el taco. Bueno, resulta que en esta segunda exposición, nuestro sistema inmune está listo, ¿sí? Ya no tiene que pasar esta primera semana para que se monte la respuesta inmune, sino que inmediatamente reacciona, empieza a producir anticuerpos y esta vez lo produce de una manera mucho más eficiente y mucho más elevada, de manera de que muy posiblemente esta siguiente vez ni siquiera nos demos cuenta de que nos infectó otra vez esa bacteria de esa salsa o de ese taquito, ¿no? O sea, nuestro sistema inmune nos protegió perfectamente. Y esto es lo que pasa siempre que nosotros nos exponemos a un agente infeccioso. Ahora bien,
cómo funcionan las vacunas. Pensemos que aquí está la bacteria o el virus que nos va a infectar, ¿sí? Nuestro sistema inmune, en principio, no la puede reconocer, así que tiene que tomarse su tiempo para reconocerlo, montar la respuesta inmune, producir los anticuerpos. Pero algunos virus y bacterias aprovechan este tiempo para multiplicarse y ocasionarnos enfermedad, ¿sí? Lo que hacen las vacunas en general es que nos dan o le dan a nuestro sistema inmune un inóculo, una cantidad de estos mismos virus o bacteria que está, perdón, aquí se me hizo feita la animación, que están atenuados o muertos o son solo pedazos, ¿sí? El punto es que son seguros para que nos los puedan dar, no nos van a ocasionar enfermedad, pero son tan similares que nuestro sistema inmune puede reconocerlos. Haz de cuenta, aquí nos acaban de poner nuestra vacuna, está ahí el virus o bacteria atenuado o muerto o es solo un pedacito, nuestro sistema inmune lo puede reconocer, se pone en alerta, monta la respuesta inmune y lo destruye, ¿sí? Monta sus anticuerpos, multiplica sus células y listo. Y de suerte, alguna de estas células del sistema inmune se quedan con un recuerdo de este agente infeccioso, algo que nosotros conocemos como memoria, ¿sí? Y esta memoria puede durar, en algunos casos, toda la vida, ¿sí? De niños nos infectamos con un virus, lo resolvimos, nos curamos y nuestro cuerpo recuerda ese virus durante toda la vida, ¿sí? Cuando pasan años, seamos adultos y nos volvemos a infectar, nuestro sistema inmune puede reaccionar y montar una respuesta inmune. Entonces, de suerte, estas células que tienen la memoria, años después nos enfrentamos a el virus que nos ocasionó o contra el que nos vacunamos, pero esta vez un virus activo, una bacteria activa que puede replicar y ocasionarnos enfermedad, pero nuestro sistema está listo. ¿Recuerdan la tablita de anticuerpos que les mostré? Esta sería como una segunda infección donde nuestro sistema inmune está listo y puede montar una respuesta inmune poderosa que evita que nos enfermemos, ¿sí? Tenemos que recordar, bueno, aquí ya hice más o menos un esquemita de cómo, o una idea de cómo es que funciona el sistema inmune y cómo es que las vacunas utilizan el sistema inmune. No es que nosotros hayamos inventado algo nuevo, el sistema inmune ya existe en nosotros simplemente lo manipulamos para beneficiarnos de las ventajas que este sistema inmune tiene. Ahora pensemos que en el mundo en el que vivimos estamos rodeados de virus todo el tiempo, ¿sí? Sabemos que los virus infectan a todos los seres vivos en este planeta. Pueden ser aves o insectos, plantas, hongos, protozoarios, peces, algún mamífero por ahí que esté desocupado, ¿sí? Todos los días comemos, respiramos miles de millones de virus. Dentro de nosotros, en nuestro tracto gastrointestinal, hay virus que están constantemente regulando a las bacterias que viven dentro de nosotros, ¿sí? A lo largo de nuestra historia evolutiva, nuestros ancestros evolutivos se infectaron con virus y muchos virus pueden integrar sus genomas en el genoma del hospedero, del organismo que están infectando. De suerte de que en este momento parte de nuestro genoma son antiguos virus que nos infectaron hace muchos, muchos años cuando todavía ni siquiera éramos humanos, pero se han mantenido ahí. Todos los virus deben de tener ciertas características comunes. La primera es que deben de tener una capa proteica o proteica y lipídica que debe de estar protegiendo sus ácidos nucleicos. Aquí tenemos distintos virus, como pueden ver, tienen muchísimas formas, pero todos tienen esta característica común, su material genético rodeado por una capa proteica. Y este material genético puede ser un DNA, que lo han escuchado ahora mucho en las películas de Parque Jurásico, pueden ser otro tipo de moléculas como el RNA y distintas conformaciones de estas moléculas. DNAs circulares, lineales, RNAs segmentados,
RNAs de una sola cadena, etc. Hay muchos tipos. ¿Cómo es que replican los virus? Los virus deben de infectar una célula. Los virus por sí solos no pueden hacer nada. Un virus en una superficie, en una mesa, no puede hacer nada. Pero cuando entra en contacto con un ser vivo, un hospedador, en este caso, les pongo aquí el ejemplo de un virus que infecta específicamente bacterias, que se conocen como bacteriófagos, que parecen unas pequeñas naves espaciales, y lo que tenemos aquí como un óvalo sería la bacteria. Lo que vemos es que el bacteriófago llega, entra en contacto con la bacteria, inserta su material genético, toda la información que le hace al virus ser un virus, y la bacteria no puede diferenciar esta información del virus de la suya y la empieza a replicar, empieza a producir proteínas que ya no son de la bacteria, sino que son proteínas del virus, y dentro de la bacteria se empiezan a ensamblar nuevos virus, y en un momento son tantos que revientan a la bacteria y nuevos virus salen dentro de ella, como en estas películas de Alien, en estas películas de extraterrestres, y continúan infectando, ¿no? Entonces vemos que es un depredador muy eficiente. Aquí les muestro unas imágenes de una bacteria, ¿sí?, cubierta por fagos, por bacteriófagos, que estarían aquí dibujados, pintados en color azul. Aquí tenemos otra bacteria con los bacteriófagos por fuera y nuevos bacteriófagos que se empiezan a formar dentro de ella. Y finalmente, como una bacteria revienta, aquí todavía vemos bacteriófagos en su superficie y algunos que salieron de dentro de ella, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que hacen los virus. También los virus que nos infectan a nosotros, lo que hacen es que entran por distintas vías, nos infectan en el tracto gastrointestinal, en las vías respiratorias, en nuestras células sanguíneas, etcétera. Y lo que hacen es infectar a nuestras células, replicar dentro de ellas, matarlas y ocasionarnos enfermedades o ciertos problemas. Bueno, hace muchos años existía un virus que ocasionaba problemas a todo el planeta, que era el virus de la viruela. No sé si algunos de los que nos estén escuchando llegaron ya a las personas muy mayores, quizá nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, quizá conocieron a personas que tenían viruela o que se llegaron a infectar con viruela. Pero bueno, es un virus que nos va siguiendo desde mucho antes de ser humanos. Aquí tenemos una momia egipcia con algunas marcas de haber tenido viruela, ¿sí? Y tenemos pues otras fotografías más recientes de las lesiones que ocasionaba. Era una enfermedad terrible, pero afortunadamente había un naturalista, un investigador que hacía observaciones, se sentaba y hacía observaciones del mundo alrededor de él y se dio cuenta de que había un grupo de personas que normalmente eran modelos para las pinturas de esos años. Y estas personas, estas mujeres, pertenecían todas a un gremio, todas eran mujeres que ordeñaban vacas, ¿sí? Eran las lecheras. Y siempre aparecían en las pinturas con estas pieles muy, muy, muy libres de estas marcas de la viruela. Así que se preguntó qué era lo que pasaba. Iba este investigador o este naturalista, era Edward Jenner, ¿sí? Él va con las lecheras y les preguntaba, pues, qué pasaba, ¿no? ¿Por qué no tenían marcas de viruela? Y lo que ellas decían es, pues es que a mí me dio vacuna, ¿sí? Lo que ellas se referían es que a las vacas en las ubres, donde ellas se ordeñaban, les llegaba a dar una enfermedad que ocasionaba unas pústulas que se parecían mucho a las de la viruela. Cuando ellas trabajaban, muchas veces se inoculaban, se picaban, se cortaban y se llegaban a contagiar. En ellas esta enfermedad ocasionaba unas poquitas pústulas en la mano, a lo mejor un poco de fiebre, se recuperaban y listo. La idea es que ellas ya sabían que si les daba esta infección, se protegían contra la viruela. Así que Edward Jenner decide hacer un experimento en el que toma pústulas de una lechera e inocula a un niño que se llamaba James Phipps
y el niño pues desarrolla vacuna, desarrolla las pequeñas pústulas, una sintomatología leve. Una vez que se recupera, decide tomar pústulas de una persona enferma con viruela y lo inocula, ¿no? Un experimento que ya no se podría hacer en este momento, pero James no se enferma, ¿no? A lo mejor tiene un poco de fiebre, pero no desarrolla la enfermedad. Así que en ese momento, Edward Jenner, por supuesto, me imagino que este experimento lo repitió con otros niños varias veces hasta que se quedó convencido de que si una persona era inoculada con vacuna, era protegido contra la viruela. Esto se convirtió en uno de los avances más importantes hasta este momento. Por primera vez nos podíamos proteger contra una de las enfermedades que traía más problemas en esos años y comenzó un esfuerzo coordinado por todo el planeta para eliminar a la viruela. Se hacían campañas de vacunación ordenadas, sistemáticas, de suerte de que el 8 de mayo de 1980 se declara erradicada la viruela del planeta. Esa es en este momento la única enfermedad que, gracias a las campañas de vacunación, ha podido ser eliminada del planeta. Ya no hay casos de viruela en ninguna parte, en los lugares más aislados del planeta, no se han reportado desde esos años un solo caso de viruela. ¿Sí? Esto nos habla de lo poderosa que es la vacunación como una herramienta para prevenir y eliminar enfermedades. Bueno, ustedes recordarán este problema que nos ocasionó un nuevo coronavirus que surgió en las provincias de China que, bueno, puso al planeta sobre las puntas de los pies. Este nuevo virus o la premura por este nuevo virus permitió que se desarrollaran una nueva cantidad de vacunas, nuevas estrategias, que es lo que les quiero mencionar en esta diapositiva. Por supuesto que seguimos recurriendo al utilizar partículas o proteínas del virus que nosotros, bueno, del coronavirus, lo lográbamos aislar, purificar, partirlo en pedazos y utilizábamos como vacuna la pedacería del virus. Esa es la estrategia más o menos que han seguido las vacunas durante muchos años. Sin embargo, en esta nueva pandemia se nos presentaron nuevas estrategias de vacuna, o bien utilizar otros virus que nosotros ya conocemos, hemos estudiado a profundidad, que sabemos que no ocasionan enfermedad en humanos y los otros los podemos manipular, hacer que ese virus que no ocasiona una enfermedad en nosotros, sí nos puede infectar, puede entrar en nuestras células, pero no nos va a ocasionar una enfermedad. Podemos manipularlo para que produzca un poquito de la proteína del virus del SARS, por ejemplo, ¿sí? Y de esa manera, ese virus puede funcionar como una vacuna. Estas manipulaciones o estas modificaciones que nosotros hacemos a los virus se basan en conocer y poder manipular los ácidos nucleicos de los virus. En el caso del SARS, lo que nosotros teníamos era un virus cuyo genoma era un RNA. Así que nosotros podíamos utilizar esta tecnología para generar moléculas de RNA artificiales que iban a parecerse un poquito en ciertas partes al virus SARS. No nos iban a ocasionar enfermedad, pero iban a ser capaces de montar una respuesta inmune mediada por anticuerpos como las que les he estado mostrando en otras diapositivas. ¿Qué son estos RNAs mensajeros que se utilizaron como vacuna? Dentro de nuestras células, toda nuestra información, todo lo que nos hace ser humanos, todo lo que nos hace la información que dice de qué color vamos a tener los ojos, el pelo, si vamos a desarrollar una enfermedad en el futuro, si vamos a ser diestros, etcétera, está dado por la información que se encuentra dentro de nuestras células en forma de ADN.
Sin embargo, nuestras células, para producir las proteínas que hacen que nos crezcan las uñas, que nos crezca el pelo, el color de nuestra piel, etcétera, no pueden leer el ADN. Este ADN debe de ser escrito en otra molécula que se conoce como ARN, y esta molécula también de nuestra célula puede ser leída y entonces ahora sí puede ser convertida, traducida a proteínas. ¿Sí? Las proteínas que, como les digo, nos hacen que nos crezcan las uñas, que nos crezca el pelo, que tengamos color en los ojos de tal o cual, la hemoglobina en nuestra sangre, etcétera. Todas nuestras proteínas deben de pasar por este mismo proceso. Una información en el ADN que es transcrita a una molécula de ARN, que es el mensajero que puede ser reconocido por nuestras células, y nuestras células lo traducen a proteínas. Lo que nosotros hacemos con estas vacunas de ARN es darle a nuestras células un mensajero, un pedacito de información que nuestras células pueden leer y producir un poquito de proteína del virus. Una de las proteínas que se conoce como la espícula o el spike. Y esa proteína es reconocida por nuestro sistema inmune como algo que no debería estar ahí y monta una respuesta inmune contra esa proteína, y cuando nosotros nos enfrentamos al virus, nosotros ya estamos listos para responder, ¿sí? Básicamente así es como funcionarían las vacunas de ARN y cómo es que estas nuevas tecnologías estas nuevas tecnologías nos permitieron responder de una manera tan rápida a el problema que se nos vino encima con la aparición de este nuevo coronavirus. Actualmente esta tecnología se sigue utilizando, se sigue avanzando y se siguen encontrando nuevas ventajas en utilizar pequeños RNAs mensajeros como vacunas, ¿sí? Estas pequeñas moléculas de ARN mensajero deben de rodearse de una capa lipídica, de una cápsula que cuando nos lo ponen como vacuna permite que pueda entrar en nuestras células sin ocasionar ningún daño. Esto quiero dejarlo bien, bien claro. Y esta molécula de RNA puede ser reconocida como ya les mencioné, por nuestras células y inmunizarnos contra distintos agentes infecciosos. ¿Sí? Estas vacunas fueron, estas y todas las otras estrategias fueron la diferencia o marcaron una diferencia muy, muy importante en cuanto al número de personas que logramos sobrevivir durante esta última pandemia. Aquí tenemos representado el número de personas que murieron durante la pandemia a lo largo de este periodo de tiempo, y en esta línea roja aparece el número de personas que hubieran muerto durante este periodo si no se les hubiera aplicado la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, pues queda más que claro el beneficio de estas tecnologías y la importancia de vacunarnos. Yo he tenido el honor y el placer de ser el presidente de la Sociedad Mexicana de Virología durante los últimos 2 años. La Sociedad Mexicana de Virología es una asociación civil que lo que busca es fomentar la virología, tratar de llevar la información a todas las personas, tratar de apoyar a los estudiantes que se estén formando en virología, y dentro de nuestras muchas actividades, parte de estas presentaciones es precisamente parte de lo que nosotros hacemos, fue la publicación de algunos libros infantiles. Aquí tenemos Pablo tiene sarampión, Pablo y los mosquitos, el tío de Pablo no se quiere vacunar. Estos libros fueron escritos por investigadoras de nuestra sociedad, ilustrados por Eva Lobatón. Si ustedes entran a esta página web que está aquí abajo, podrán encontrarlos en PDF, son gratuitos completamente. La verdad es que están muy simpáticos.
Entonces, es una manera como de poder llevar esta información a las personas más pequeñas. Insisto, son completamente libres. Si ustedes quieren compartirlos en sus escuelas, si alguno de ustedes es profesor de este grado de estudios, primarias, kinders, con toda confianza. De momento, creo que el mensaje sería ese: todos debemos vacunarnos. Aquí están las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Virología. Y pues me encantaría poder escuchar las preguntas si es que tiene alguien alguna. Muchas gracias, doctor. Ha sido una charla muy interesante. Siempre es un placer escucharlo, Gracias. particularmente por la manera de abordar temas tan complicados a veces de explicar, ¿no? Y que justo parte de la labor que tenemos es llevar estos mensajes tan importantes a la sociedad como es la vacunación, ¿no? Tenemos algunas preguntas. Una de las primeras que nos ha llegado aquí al chat es de Banu Galde. Nos dice: qué interesante, doctor, gran claridad en su explicación. ¿Qué le diría a aquellos que desconfían del método del ARN mensajero porque creen que con eso pueden crear alguna mutación o problema en su ADN que no se ha considerado? Es muy importante el resaltar, gracias por tu pregunta, Vane. Es muy importante el considerar que esta es una tecnología, si bien nueva, eh, en su aplicación tiene ya muchos años desarrollándose, ¿no? No es algo que haya surgido durante la pandemia, es varios investigadores por todo el mundo llevan ya tiempo haciendo investigación en ese sentido. En cuanto a que nos pueda ocasionar mutaciones, eso es algo que no es posible dado el tipo de molécula que es. Estos ARNs tienen una vida media corta dentro de nuestras células. Nuestras células constantemente están degradando estos mensajeros, así que cuando nos aplican la vacuna entrará, se producirá la proteína que nos va a inmunizar y tiempo después ese RNA se va a degradar y va a desaparecer, ¿no? Entonces, nosotros ya no quedamos con ningún rastro de esa molécula, pero sí queda en nuestro sistema inmune la memoria de la proteína que ese RNA mensajero produjo y podemos montar una respuesta inmune. Ok, doctor, muchas gracias. Y justo vienen otras preguntas un poquito relacionadas. Uh-huh. Una de ellas es que si la respuesta inmune de la que usted nos habló es la misma respuesta que se genera, por ejemplo, ante un virus, como en el caso del SARS, un parásito como una amiba o una bacteria o algún tipo de hongo. ¿Va a ser más rápida alguna? En general, la respuesta inmune, eh, grosso modo, es muy similar. Puede haber ciertas diferencias dependiendo del anticuerpo que se produce. Por ejemplo, contra parásitos se producen IgEs, contra virus o bacterias de las mucosas se producen IgAs, etcétera. Pero esta presentación de antígeno por parte de algunas células que se conocen precisamente como presentadoras hacia nuestros linfocitos es en general la misma. Ok, excelente, doctor. Y un poquito relacionada a esa pregunta, la siguiente es que si todas las personas reaccionamos de una forma eficiente ante las infecciones y cuando me vacuno y me vuelvo a infectar, un poquito relacionado creo que con la memoria. Sí, en general, si una persona está sana, no tiene problemas en su sistema inmune, no tiene una enfermedad crónica o una de estas comorbilidades que estamos hablando, deberías de montar una respuesta inmune correcta. Sin embargo, como ya vimos, hay ciertos patógenos que utilizan esa pequeña ventana en lo que nosotros montamos una respuesta inmune para ocasionarnos una enfermedad. Y en algunos casos esa enfermedad puede bloquear la respuesta inmune y ya no se va a montar, ¿no? Y la enfermedad puede continuar. Es por eso que es muy importante que nosotros, en este caso, nos vacunemos para que estemos listos cuando nos enfrentemos a este agente infeccioso. Sí, va por ahí, a lo mejor me perdí de algo de la pregunta. No, sí, Sí, está bien, está perfecto, sí. doctor. Y aunado a esa pregunta, nos llega otra de, entonces, ¿por qué es importante seguir vacunándonos incluso si ya no vemos ciertas enfermedades? Supongo de las de COVID, ¿no? Esa es una gran pregunta que ha traído precisamente
que haya grupos que crean que o bien las vacunas no sirven o son perjudiciales o ya no son necesarias. Vamos a empezar, por ejemplo, por lo de SARS, ¿no? Que es el ejemplo que me pones. SARS o el COVID, si bien ya no vemos tantos casos, sigue aquí y ya no se va a ir, sigue estando presente. Entonces, todos los años hay personas que llegan a cierta edad o niños que están naciendo que jamás han visto, las personas que llegan a cierta edad, sus sistemas inmunes se debilitan. Así que es necesario que se apliquen la vacuna precisamente para tener un refuerzo contra las enfermedades, ¿no? Contra las nuevas infecciones. Y también tenemos un recambio, tenemos bebés o niños pequeños que jamás se han enfrentado a este virus y pues es importante aplicarles las vacunas para evitar el problema. También puede llegarse a dar el caso de que el virus sigue evolucionando. Conforme pasan los años y sigue circulando en nosotros, va adquiriendo mutaciones y a lo mejor a veces la vacuna empieza a perder un poco la eficacia. Entonces, darnos refuerzos o nuestra respuesta inmune puede ir perdiendo eficacia. Darnos un refuerzo simplemente mejora nuestras oportunidades de no ponernos graves con una enfermedad, con una infección, ¿no? Excelente, sí, es importante entonces seguir acudiendo a los llamados que se hacen en los centros, ¿no? De salud, sí, de vacunación. Muchas gracias, doctor. Nos llega también otra pregunta por parte de la audiencia. Esta pregunta es de Anaí Favela, a quien saludo con mucho gusto. Nos dice: hola, doctor, qué interesante su ponencia. Mi pregunta es, aunque tenemos mucho avance tecnológico, ¿por qué es muy complicado obtener vacunas para otros patógenos? Lo que yo les mostré aquí es una imagen muy simplificada de cómo funciona el sistema inmune, pero si se fijan, si se acuerdan de la primera diapositiva, es complicado. Las interacciones entre células, entre moléculas que utilizan para comunicarse entre ellos es un área de estudio apasionante. Mis colegas inmunólogos son realmente una biblioteca de conocimientos. Así que en muchos casos, el montar o regular o modular una respuesta inmune contra ciertas enfermedades puede ser complicado desde el punto incluso de la manera en la que esos agentes infecciosos nos infectan, ¿no? Hay ciertos virus que podrían estar, o ciertos virus que podrían estar afectando a las células del sistema inmune precisamente, destruyéndolas, y entonces no podemos montar una respuesta inmune. Entonces es necesario entender a profundidad cómo es que ese virus funciona. Hay otras, por ejemplo, bacterias que pueden encerrarse en pequeñas nódulos, ¿no? Como la tuberculosis, que pueden quedar en nuestros pulmones durante décadas, protegidas precisamente del sistema inmune. El sistema inmune no las puede ver precisamente por donde están protegidas, y de pronto un día esa bacteria se activa, sale y nos ocasiona una enfermedad. Entonces, ¿por qué no, a pesar de que hay muchos avances, por supuesto, pero es un proceso complicado que involucra el conocer el sistema inmune a profundidad, así como el estudio de los patógenos? Es muy importante no solo entender cómo es que cómo es que activan la respuesta inmune, sino también cómo funcionan, cuáles son las proteínas que utilizan, cómo evaden ciertas respuestas, etcétera. Es un campo multidisciplinario que requiere aún mucho estudio, y pues por eso seguimos trabajando. Claro, claro, en el camino andamos, doctor. Y ahorita que hablábamos sobre los candidatos a vacunas, vimos que durante la pandemia se hablaba mucho de que habían sacado que vacunas así, ¿no? Pero sabemos que siempre hay un rigor científico. En este caso, por ejemplo, si se me presenta a mí la oportunidad de poder participar en algún estudio donde se pruebe estas vacunas, ¿qué es lo que debo tomar en cuenta, doctor? Normalmente cuando estos estudios se abren al público para tener grupos control, grupos placebo, etcétera, la vacuna primero ya pasó por una serie de pruebas de seguridad.
Se hicieron primero estudios en animales en los cuales se vio que se montaba una respuesta inmune, que el animal no presentaba problemas. Esto se repite un cierto número de veces. Después se aplica a un grupo pequeño de personas en un sector de la población bien controlado. Por ejemplo, no digo que así sea, pero puede ser hombres de entre 25 y 30 años y una población pequeña, a lo mejor 20 o 50. Y una vez que se administra la vacuna y se les hace estudio a ellos, se ve que no les ocasionó problemas, que montó una respuesta inmune, etcétera. A lo mejor se abre ahora a hombres y mujeres en ese rango de edad. Y después hombres y mujeres en un rango más amplio, etcétera. Entonces, en general, cuando nosotros nos enrolamos en uno de estos programas, por supuesto, se nos tiene que dar toda la información respecto a la seguridad. Ustedes pueden preguntar todo lo que quieran respecto a otras pruebas que se hayan hecho o posibles efectos secundarios y claro, queda de ustedes el aceptar. Pero en general, cuando llegamos a ese punto, ya hubo una historia de pruebas de seguridad. Exacto. Sí, sí, eso es importante, ¿no? Uh-huh. Tenerlo en cuenta. Otra de las preguntas que nos surge es que sabemos que COVID llegó y bueno, ya sabemos todo, lo demás es historia. Sin embargo, ¿qué retos, por ejemplo, ahorita enfrenta todo el campo de las vacunas ante el surgimiento, por ejemplo, de nuevos virus que puedan ocasionar este tipo de pandemias? Esa también es una pregunta muy, muy oportuna. Si se fijan, nos hemos estado enfrentando a estas emergencias virológicas desde el SARS, luego ha habido brotes de ébola en ciertos lados, empezamos a ver nuevos arbovirus que se presentan, mayaro, etcétera, la viruela del mono, empieza a haber un repunte de sarampión precisamente por personas que no se quieren vacunar, etcétera. Entonces, todos estos escenarios lo que nos muestran es que tenemos que estar listos a varios niveles. El primero es a nivel primero conocimiento, ¿no? Si nosotros tenemos una cantidad de investigadores que estén enfocados, que estén apoyados, por parte de los respectivos gobiernos con recursos para continuar la investigación, nosotros podemos entender, como les menciono, cómo funcionan estos patógenos. Debemos de estar también listos a nivel infraestructura, ¿sí? Puede que haya en un laboratorio el conocimiento para el desarrollo de la vacuna más perfecta, pero si no hay, se nos viene encima una pandemia o un brote, pero no tenemos la infraestructura para producir esa vacuna en proporciones industriales, pues se va a quedar igual, ¿no? O sea, entonces tiene que haber ahí un balance entre la industria, la investigación, el gobierno proporcionando recursos y esto es una inversión a años, no es algo, la ciencia no es algo que funciona de inmediato. Los avances que vemos en este momento, esta misma vacuna de ARN tiene 15 años desarrollándose, ¿no? Afortunadamente, en este momento ya contábamos con todo ese trabajo andado. En general, yo creo que la ciencia tiene que ser una inversión que tenemos que entender de esa manera, ¿no? Yo siembro dátiles, pero no voy a comer los frutos de esa palmera, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta más por parte de la audiencia, también es de Van Ugalde, nos dice gracias. Leí hace poco que replicaron una cepa de la que provocó la gripe española para estudiarla. ¿En qué sentido esto puede ayudar? ¿Podría presentarse un agente infeccioso casi idéntico para el que no estuviéramos inmunizados? Bueno, el reconstruir estos virus ancestrales, sobre todo el de la influenza del 18, tiene el objetivo precisamente de entender por qué era tan, o por qué trajo ese problema, ¿no? ¿Por qué ocasionaba esta letalidad tan alta? Y lo único que tenemos es los registros históricos. Pero en el momento en el que nosotros podemos reconstruir ese genoma y volver a producir exactamente ese virus, ahora lo podemos estudiar. Podemos ver qué fue lo que ocurrió, si fue una recombinación de distintos virus, qué mutaciones adquirió, etcétera. Y todo esto lo que nos va a permitir es
Si en el futuro encontramos que hay un brote de influenza en una región, por ejemplo, en una región, y secuenciamos su genoma y decimos, chin, ¿qué crees? Tiene las mismas mutaciones que la influenza del 18 en tales o cuales lugares, nos prepara, ¿sí? No, en cambio, si no hubiéramos estudiado la influenza del 18, decimos, pues tiene ahí unas mutaciones, ¿qué harán? ¿Quién sabe, no? Pero ya nosotros ya sabemos ahora. ¿Puede presentarse un agente infeccioso casi idéntico para el que no estuvieras inmunizado? Pues ya pasó, ¿no? Está el SARS-CoV-2. Tú dices otro más, muy posiblemente va a ocurrir, muy posiblemente va a ocurrir. Siempre que hablan de esto de las pandemias, no es cuándo va, si va a ocurrir una nueva, sino más bien cuándo va a ocurrir. Y eso es precisamente donde tenemos que estar listos. Todos los países con la pandemia, bueno, la gran mayoría de los países, incluso México, hicieron una inversión muy importante en industria y en tecnología y en ciencia. Y esto no se puede perder, ¿sí? Esto no puede simplemente volverse a dejar ahí, que se oxide o que desaparezca. Tenemos que seguir impulsando ese tipo de iniciativas, ese tipo de industrias, ese tipo de investigaciones para poder responder ante la siguiente pandemia. Ok, excelente. Muchas gracias, doctor. Y tenemos ya las últimas dos. Uh-huh. La última versa un poquito sobre, sabemos que se ha empleado mucho el uso de las IAs y demás tecnologías. ¿Cómo este impacta en el campo de la vacunología? Y también si esta puede ayudar, por ejemplo, para predecir el brote de algún nuevo virus. Híjole, no lo sé, ¿eh? Hasta este momento no sé si las inteligencias artificiales han llegado a esos niveles. Por supuesto, son herramientas poderosas que investigadores que estudian o que hacen estudios epidemiológicos, etcétera, podrían utilizarlas para analizar sus datos quizá de una manera mucho más rápida, ¿no? Pero así como decirle al chat GPT, oye, dime cuándo va a ser la siguiente pandemia, no, estamos muy lejos todavía de eso. Sí. Estamos muy lejos, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. Y pues hemos llegado ya a la parte final y siempre a nuestros invitados les decimos que nos dejen un mensaje final para toda la audiencia, ¿no? Que lo siguió a lo largo de estos minutos, pero que lo va a ver. Parte de ese poderoso mensaje que ya nos dio que hay que vacunarnos, me gustaría que usted nos dejara un mensajito. Pues creo que mi otro mensaje sería, infórmense, siempre busquen fuentes de información certeras, no se dejen engañar. Muchas veces hay opiniones en las redes o en los medios que obedecen a personas que quiero aclarar que no considero que sean malas, no creo que busquen hacerle el daño a las personas, pero muchas veces no están informadas y ese es el gran problema. Entonces, busquen información certera, siempre pregúntense las cosas, no crean todo de inmediato, busquen a alguien que pueda tener un poquito más de información. En general creo que ese sería, ¿no? Y vacúnense, lávense las manos. Claro, sí, sí, es importantísimo. Muchas gracias, doctor. Y ya nada más le leo el comentario final de Lourdes Jaime. Nos dice: felicidades, doctor, excelente información. Y pues le agradezco mucho que haya tomado este espacio pues para compartir este tema tan importante y abordarlo de una manera muy, muy, muy exquisita. Muchas gracias, Doc. Y bueno, ya nada más los mensajitos finales para que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden escanear este código y los va a dirigir a todas y cada una. La intención es que también esta plática ustedes la vuelvan a ver, la analicen y todo. El día de mañana va a estar subida en YouTube y en formato podcast y en Spotify, como ustedes lo prefieran. Y bueno, pues la próxima semana también vamos a contar con una charla bastante interesante y vamos a hablar sobre el curioso caso de Toxoplasma gondii y la capacidad de diseminación a cargo del doctor Carlos Ramírez del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular del CIMBESTAB. También recordarles que si ustedes quieren compartir algún tema de interés, pues pueden mandarnos un mensajito a cualquiera de nuestras redes sociales y nosotros nos vamos a poner en contacto. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Recuerden que juntos creamos y somos revoluciones. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.